Bueno, buenas tardes para todos. Ya me conocen, soy Claudia Espinosa, profe de primero H, esta materia de Economía, y estoy acá compartiendo la clase con el profesor Gabriel, que se va a sumar en un rato. Vamos a hacer el cierre para lo que es la Revolución Cubana de 1959. ¿Sí? Bien. Esta es la ubicación de Cuba en el mapa, ¿sí? Está ubicado en el Mar Caribe, cerca de las costas de México, de Estados Unidos, y la isla forma parte de las Antillas y ocupa más de la mitad del Caribe. Estos también ya lo habían visto. Este es un paisaje de Cuba. Y ahora vamos a ver un poco de historia. Bien, antes de la colonización, la isla estaba habitada por tres tribus: los taínos, los siboneyes y los guanacaíes, ¿sí? Los taínos eran la tribu que estaba como más desarrollada, más evolucionada. Ellos vivían en aldeas, tenían una organización social mucho más constituida, se dedicaban a la agricultura, y las otras dos tribus eran más básicas. Incluso los guanacaíes hasta vivían en cuevas también, eran mucho más básicos. Imagen de las tribus, ¿sí? Bien, hay una época que era la era colonial, que es cuando los europeos, en este caso los españoles, conquistan a Cuba, ¿sí? Entonces, a un señor que se llama Hernán Cortés lo envían a expedicionar esta isla y fundan los tres primeros asentamientos, que son Baracoa, Santiago de Cuba y La Habana, que es la capital, ¿sí? Cuba fue estratégica para el Imperio Español como plaza militar y de comunicaciones, bueno, básicamente por la ubicación, ¿sí? Porque estaba en un lugar específico, central, que les permitía controlar todo el tráfico marino, les permitía controlar, era una importante fuente de productos también Cuba, pero también le permitía en el puerto de La Habana defender las flotas españolas, ¿sí? Que entraban al Golfo. La economía cubana se basaba en esta época, siempre de la colonia española, en dos etapas. Había dos etapas de esta economía. Primero, lo que hicieron fue la explotación de los recursos naturales, bosques, minas, las perlas, forzando a los indígenas en las plantaciones y en las minas, mediante la encomienda. La encomienda era como un trato que se hacía, donde el rey le asignaba a uno de los colonos un par de indígenas para que trabajen, los hacían hacer trabajos forzados a cambio de que ellos vivieran ahí y a cambio de la evangelización, es decir que tenían que trabajar y el premio era que los evangelizaran, ¿sí? Ahí los estaban bautizando, ese era su premio por trabajar forzadamente. Y la segunda parte de la economía fue cuando después hicieron las plantaciones de azúcar, ¿sí? Impulsada por la mano de obra esclava. ¿Por qué ya tenían a los esclavos? Porque a los aborígenes, a los indígenas, los habían maltratado tanto, los habían hecho trabajar tanto, explotado de tal manera que la población se estaba extinguiendo. Entonces quedaba muy poco, por lo tanto trajeron a los esclavos de África, igual que en Haití. ¿Se acuerdan de esa triangulación que habíamos visto antes? Bien. Bien. ¿Qué pasaba en esa época? Vieron que nosotros vimos los modos de producción: primitivo, esclavista, feudalismo, capitalismo, comunismo. En esta época sí, había esta forma de trabajar en Cuba era casi esclava. Bueno, habían esclavos y había otra parte que era como semifeudal, ¿sí? Por los que trabajaban con la encomienda era que vivían adentro de las haciendas con una protección. ¿Sí? Entonces, pero se estaba conformando lo que era el mercado capitalista. ¿Por qué? Porque desde Europa empezaban a extraer, a saquear África y América, entonces estaban acumulando riquezas en Europa, ¿sí? A cambio de explotar nuestras tierras. En esta época se hizo un despojo a los indígenas de sus territorios, de su biodiversidad y de sus bienes comunes, ¿sí? Cuando ellos llegaron, las tribus que vivían ahí, ellos tenían bienes comunes. ¿Qué eran los bienes comunes? Es algo que todos podemos usar, que no es propiedad de nadie, ¿sí? Pero llegaron los españoles, los corrieron y ellos se empezaron a quedar con todo, ¿sí? ¿Qué son los bienes comunes? Bueno, son recursos compartidos por una comunidad. Nadie puede ser excluido de su uso, o sea, todos tenemos derecho a usarlo, como cuando vamos al río, por ejemplo. Nadie nos puede privar de ir al río. Suelen ser limitados y
se pueden agotar, así como por ejemplo el petróleo. Si no se gestionan, se puede llegar a agotar las reservas. Y el uso por parte de algunos individuos puede afectar la disponibilidad para otros. Es decir, hay algunos que lo pueden usar y a otras personas los afecta, los perjudica. Por ejemplo, acá en la Patagonia, ¿alguien conoce o ha escuchado hablar del lago Escondido? Bueno, el lago Escondido es un lago bellísimo que tenemos en la Patagonia, pero está rodeado de terrenos privados y los cercos llegan hasta el mismo lago. Acá en Argentina la legislación dice que nadie se puede apropiar de los espejos de agua, tiene que tener 20 metros para poder, hasta ahí pueden llegar las propiedades. Pero hay gente en este lago que tiene las propiedades, incluso pone redes para que los peces no vayan a desovar a los ríos, hasta eso. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de cuando alguien se apropia de los recursos y deja a los demás sin poder usar esos recursos. El mayor ocupante de ese lago es el empresario británico Joel Lewis, ¿sí? Desde 1990, y no le han podido ganar para que él ceda esos 20 mínimos, esos 20 metros de tierra. Bien, los bienes comunes entonces, que eran la tierra, los ríos, el paisaje, le fueron quitados a sus dueños originarios y fueron reemplazados por plantaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de plantaciones? Latifundistas. ¿Se acuerdan lo que era el latifundio? ¿Sí? El latifundio eran grandes extensiones de tierra donde se produce monocultivo, es decir, un solo cultivo. ¿Qué pasa cuando se produce un solo cultivo? La tierra se gasta. ¿Por qué? Porque siempre está absorbiendo los mismos nutrientes a la tierra. Lo que hacían los taínos antes era rotar. Un año sembraban una cosa, otro año sembraban otra, la estación sembraban otra. En cambio acá el monocultivo hace un solo cultivo, que en este caso es la caña de azúcar, ¿sí? Acá. Lo que pasa acá con Cuba es que sustituye a Haití. ¿Se acuerdan que Haití, cuando vimos la revolución haitiana, eran los principales productores de azúcar a nivel mundial? Que ellos producían azúcar y se la llevaban a Europa. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se hizo la revolución cubana, los esclavos quemaron las plantaciones de Haití. ¿Sí? Después ellos lograron independizarse, entonces Cuba pasó a reemplazar a Haití en la producción de azúcar, se transformó en el mayor productor y exportador. ¿Pero quién exportaba el azúcar? ¿Los cubanos? No, los españoles. ¿Sí? Bien, acá bueno, lo que habla es que el uso intensivo del suelo provoca daños. Fíjense que esta es toda una zona boscosa o de selva y abren grandes campos, talan todos esos bosques, en algunos casos los queman, los incendian, para producir esos monocultivos y le generan un gran deterioro al medio ambiente. ¿Sí? Incluso en Cuba influyó en el clima, lo que hizo que disminuyeran las precipitaciones, o sea que los ríos tenían menos agua y los arroyos también. Acá en Argentina el ejemplo que tenemos del monocultivo es la soja. ¿Han escuchado hablar de la soja? ¿Sí? Bueno, vieron que dice que los sojeros tienen mucha plata. Bueno, acá en Argentina hay monocultivo. Bien, después empezamos con un periodo republicano, ya donde hay luchas por la independencia, donde la gente se quiere independizar de Cuba. Así empiezan algunas guerrillas, algunos intentos de independizarse, ¿sí? Pero en el resto del continente americano, todos los países estaban luchando o ya se habían independizado de las colonias europeas o estaban en ese proceso de independizarse. Pero la clase social dominante de Cuba no quería independizarse. ¿Por qué? Porque estaban cómodos con su posición. A ellos les iba bien, les venía bárbaro que ser colonia española. ¿Sí? Ellos la pasaban bien, fíjense, ahí tienen una imagen de lo bien que lo pasaban, total tenían esclavos. ¿Sí? Y por otro lado, en la isla aumentaba la violencia contra los esclavos africanos. Los trataban cada vez más mal. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que se rebelen y hagan exactamente lo mismo que había pasado en Cuba, ¿sí? Que se rebelen y se queden sin esclavos. Entonces los maltratos eran cada vez mayores. En 1898 interviene Estados Unidos, ¿sí? Toma el control de la isla. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos quiere ayudar, entre comillas, ¿no?, a los cubanos para que se independicen. Entonces, entre sus estrategias para intervenir en este conflicto, lo que hace es un autoatentado. Ellos tenían un buque que se llamaba Maine, ¿sí? Y ellos mismos hacen explotar su buque y le echan la culpa a España, que dicen que los españoles le bombardearon su buque. Entonces Estados Unidos con esa excusa le declara la guerra a España y le gana,
¿sí? Entonces Estados Unidos pasó a ser el tutor de Cuba, pasó a tener la tutela de Cuba, es decir, lo que estaba ayudando a Cuba. Entonces con esta tutela Estados Unidos se apodera de todas las industrias que antes eran de los españoles, de la azucarera, del tabaco, de los ferrocarriles, de todo lo que había y de todos los recursos naturales. Eso lo apodera ahora Estados Unidos, ¿sí? Y que consolida esa tutela con la enmienda Platt. ¿Qué era la enmienda Platt? Estados Unidos tenía su constitución nacional, como tenemos todos, Cuba tenía su constitución, y Estados Unidos le agrega a una enmienda, ¿sí? como un extra a esa constitución, donde dice que Estados Unidos se le permite, tiene derecho a supervisar e intervenir en las decisiones de Cuba. ¿En qué decisiones? En las decisiones políticas, económicas, en las decisiones internacionales. Siempre que a los estadounidenses les afecte, Estados Unidos puede intervenir. Chicos, por favor. ¿Sí? Bien, ¿y qué más le permite esa enmienda? Establecer en Guantánamo un centro de detención internacional. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de Guantánamo? ¿Sí? Bueno, Guantánamo es una base militar que Estados Unidos tiene en Cuba, en la provincia de Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo. Ahí Estados Unidos, en otro país, tiene una base militar. Y en esa base, después con el tiempo se transformó en un centro de detención. ¿Quiénes van ahí? La gente que ellos tildan de terrorista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiso ser, o sea, es un imperialista que se quiso ir apropiando de países, de recursos de otros países. Entonces la gente que no quiere, ellos lo tildan de terrorista. Entonces esa es la gente que está en Guantánamo, ¿sí? Esta es la base, vieron que está en Estados Unidos. En el medio de un país, una parte le pertenece a otro país, ¿sí? Esa es la base de Guantánamo. O sea, esta es la provincia y Guantánamo está acá, hay como una bahía, ahí tienen acceso a esa base. Bien, después se dan una serie de periodos presidenciales, es decir, ya vienen unos presidentes, pero estos presidentes son corruptos, son autoritarios, es decir, son casi, o sea, ellos se hacen lo que ellos dictan, dictatoriales. Bien, venía habiendo, en esta última época, ¿sí? Todos los presidentes que habían estado hasta ahora, obviamente por quiénes estaban apoyados, quiénes pagaban las campañas, quiénes los hacía subir al poder, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les servía a ellos, ahora vamos a ver cómo les servía. Bien, resulta que en esta época, ¿sí? En la década del 30, se produce una crisis económica a nivel mundial, se cae la bolsa de valores, entonces a todo el mundo le empieza a ir mal económicamente. Y como a Estados Unidos le va mal, afecta también a Cuba. Entonces la gente estaba pasando miserias en Cuba. No había para comer, no había lo más básico que la gente necesitaba, no había. ¿Sí? Entonces se producen manifestaciones, hay huelgas, ¿sí? Hubo una huelga general que fue en 1933 que estaba integrada por, primero que nada, los universitarios, los estudiantes universitarios, porque ellos querían un proyecto para su vida y la verdad que así no lo veían, entonces ellos eran los que básicamente organizaban estas luchas, estas huelgas. Los obreros también, los sindicatos, ¿vieron como acá cuando salen a marchar, salimos a marchar, que sale mucha gente? Bueno, ese tipo de huelgas, pero fue a nivel nacional. Esta lucha, y también estaban en estas manifestaciones, estaba el ejército, también algunos soldados que estaban en contra de esta dictadura de este señor que se llamaba Machado, que estaba en esa época. Entonces cuando pasa esto, Machado se va, renuncia y se exilia del país. En ese momento hay un grupo de 5 militares que toman el poder, es decir, ellos asumen en la presidencia, son 5, y sobresale un señor que se llama Fulgencio Batista. Nos damos vuelta, por favor, estoy en clase, ¿sí? Bien, ¿quién era Batista? Bueno, este Batista estuvo un par de años en el poder, ¿sí? con los otros 4, pero él sobresale en 1940, se hacen elecciones presidenciales, él se postula y como se había hecho notar entre los otros, gana las elecciones. Él hizo algunas reformas sociales, como por ejemplo que los obreros trabajen 8 horas y algunas otras reformas, y produjo algunos avances económicos, como las carreteras, ¿sí? La carretera que atraviesa Cuba, y mejoró el ferrocarril, y bueno, hizo un montón de avances, pero todos estos avances eran en pos de servir a Estados Unidos, a los capitales estadounidenses.
termina su mandato en 1944, se exilia a Estados Unidos. Él deja un candidato para presidente, pero bueno, él pierde y se va. Y en 1952 vuelve a Cuba. Ahí habían elecciones de vuelta. Entonces, él tenía su candidato, pero ve que no iba a ganar, porque había otro candidato que era mucho más fuerte, que tenía más posibilidades de ganar, que pertenecía al Partido Ortodoxo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Como él ve que vio que no iba a ganar, entonces hace un golpe de Estado, de vuelta, y toma el poder y asume un poder de facto. ¿Sí? Y también, bueno, esto también estaba patrocinado por Estados Unidos, Fulgencio Batista. El Partido Ortodoxo era contrario a todos los gobernantes que había tenido. Era un partido nacionalista, le molestaba que todos los que estaban anteriormente servían a los intereses norteamericanos. Persigue objetivos nacionalistas y no es un partido revolucionario porque se había presentado a las elecciones. ¿Y qué otra cosa pasa? De este partido, adivinen quién sale. ¿Qué líder sale de este partido? ¿Cómo? Perfecto. Este es Fidel Castro, acá tenía 25 años, ¿sí? Cuando se postula. En ese momento él era candidato a diputado por ese partido. ¿Sí? Él era un abogado, o sea, no fue siempre guerrillero, él era abogado. ¿Sí? Bien, en estas épocas entonces había una enorme desigualdad social entre ricos y pobres, había muchísimos ingresos porque los pocos dueños de la tierra que tenían toda la tierra y todas las industrias se quedaban con todo, generaban mucho ingreso en las exportaciones, pero era todo para ellos. ¿Sí? La gente que trabajaba no poseía tierras, no tenían nada. ¿Sí? Y había mucho desempleo porque la caña de azúcar era un trabajo estacional, vieron como acá la manzana, la pera en el valle que se cosecha en verano, bueno, y el resto del año no había trabajo, entonces había trabajos muy estacionales. Bien, el capitalismo estadounidense controla y era dueño de casi toda la economía cubana, ¿sí? Casi la mayoría de los inversores del país eran norteamericanos, estadounidenses, ¿sí? Incluyendo quienes tenían tratos y empresas ahí, el crimen organizado, ¿sí? La mafia tenía mucha participación en Cuba. ¿Sí? La Habana en ese momento, que era la capital, se convirtió en un centro de entretenimiento que entrelaza los casinos, la prostitución y el narcotráfico. Y Batista los dejaba que hicieran lo que quisieran. ¿Por qué? Porque le daban sobornos. Es decir, le ponía poquitas restricciones, está bien, te cobro poquito, hago que no veo nada, pero él siempre se llevaba su tajada. ¿Sí? ¿Qué empresas tenían los estadounidenses? Hoteles, casinos, ferrocarril, el tendido eléctrico, la extracción de petróleo, la agricultura y el trabajo en las minas. ¿Sí? Bien, la otra contracara de tanta abundancia capitalista, porque los capitalistas agarraban a montones la plata, la otra cara era que habían barrios marginales, las personas eran pobres y analfabetas, y los niños que en edad escolar no iban a la escuela, ¿sí? O sea, los niños también tenían que trabajar en esa época. ¿Sí? Esta es la otra contracara de tanta opulencia, de tanta plata. ¿Vieron? La gente apenas sobrevivía. Hasta los años 50, y en el contexto de la Guerra Fría, la historia cubana fue cambiar, o sea, sí se cambió, se liberaron de los españoles, pero pasaron a depender de quién, de Estados Unidos. ¿Sí? Fue cambiar de un imperialismo al otro. Bueno, ¿a qué se denomina Guerra Fría? La Guerra Fría, bueno, ya creo que lo vieron igual con el profe, es un suceso que se da entre 1945 y 1991. Hay una tensión global, o sea, a nivel mundial, política, militar, económica, sobre todo ideológica, ¿sí? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acá no hay conflictos armados, no guerrean entre Estados Unidos y Europa, pero sí hacen carrera armamentista, están permanentemente haciendo carreras a ver quién hace las mejores armas, quién manda más gente al espacio, y compiten por esta ideología, con Estados Unidos como líder del capitalismo y como la Unión Soviética como líder del comunismo. ¿Sí? Bien, la Revolución Cubana. Hay dos etapas importantes. Una que es la guerra propiamente en sí, que es cuando guerrean para derrocar a Batista, y la otra es cuando toman el poder y empiezan las reformas al país. ¿Sí? Bien.
Las causas de la revolución cubana fueron la dictadura esta de Fulgencio Batista, que ya la gente no daba más, la dependencia económica respecto al capital estadounidense, porque todo era de ellos, y la explotación del campesinado por parte de los latifundistas. Bien, entonces, para 1953, Castro se plantea que Cuba necesita cambios para que la gente esté mejor, para que esté bien, para que tenga un proyecto de vida mejor, pero no hay condiciones legales, no se puede hacer un cambio. ¿Por qué no se puede hacer un cambio? Porque había una dictadura, ¿sí? Entonces, es a donde él se plantea otra manera de conseguir el poder para sacar a este Batista. Porque fíjense que él se había presentado a elecciones, pero bueno, la dictadura no permite que estas cosas pasen. Entonces, él se plantea que la única forma de conseguir el poder es la toma de las armas, ¿sí? Entonces dice, acá lo único que podemos hacer es guerrear, tomar armas, ¿sí? Bueno, y acá inicia la revolución cubana, en la etapa de la guerrilla. Acá, ¿qué pasa? Acá Castro, con 200 personas, un grupo de 200 personas, asaltan un cuartel, que es el cuartel de Moncada. Él es este, ¿sí? El 26 de julio, acuérdense esa fecha, 26-7, ¿sí? De 1953. Este asalto que ellos hacen al cuartel de Moncada, ¿por qué lo querían asaltar? Porque querían tener armas. Entonces pensaban asaltar el cuartel y quedarse con las armas, los armamentos de este cuartel. Entonces fracasa ese asalto. Pero esa fecha fue clave, 26-7, fue clave para la Revolución Cubana, porque fue la fecha que simbolizó esta revolución. Es cuando la gente dijo, basta, no damos más, ¿sí? Entonces, acá en este asalto mueren muchos de esos 200 revolucionarios, mueren, otros son fusilados, cuando los capturan son fusilados, y otros van presos. Dentro de esa gente que iba presa estaba Castro, Fidel, con su hermano Raúl. Les dieron una condena de 15 años, pero les dieron un indulto a los 2 años porque había mucha presión internacional y Batista, para quedar bien ante la opinión pública, los indultó. Pero Castro se fue a México y él seguía con ganas de derrocar a Batista, ¿sí? Él no seguía con esa idea de tomar las armas. Entonces funda lo que se llama Movimiento 26 de Julio. ¿Por qué se llama Movimiento 26 de Julio? ¿Se acuerdan cuándo fue el asalto al cuartel de Moncada? El 26 de julio. En conmemoración a ese asalto, funda este movimiento y lo llama Movimiento 26 de Julio. Ahí, en México, conoce a Ernesto Che Guevara, me imagino que todos han escuchado hablar de él, ¿sí? Que era argentino, era un médico argentino, ¿sí? Y a Camilo Cienfuegos, que era un obrero, era un sastre, y también participaba su hermano Raúl Castro. Este movimiento se convirtió en la principal organización que liberó la Revolución Cubana. ¿Los ubican ahí las fotos? ¿Quiénes son? ¿Quién es quién? ¿Sí? ¿El del medio quién es? Guevara, ¿sí? El del medio es Guevara, el de más allá es Camilo Cienfuegos, que es un líder muy importante también en esta revolución, y Fidel Castro, ¿sí? Bien. Los objetivos de esta revolución, ¿sí? Eran nacionalistas, es decir, que las empresas sean nacionales, que la gente tenga una igualdad social, que haya justicia, que haya un desarrollo económico y sobre todo dejar de depender de Estados Unidos. Estos eran los objetivos de la revolución. Los objetivos de la revolución no eran hacerse comunistas, ¿sí? Ellos empezaron con otros objetivos. Bien, en 1956, este grupo M267, que es el Movimiento 26 de Julio, se vuelve a Cuba, ¿sí? Ya se armaron, se organizaron, estaban de acuerdo con la gente que estaba en Cuba. Ellos recuerden que estaban en México, ¿sí? Entonces, hacen este recorrido y en vez de entrar por acá, que les quedaba más cerca, entraron a un lugar donde se suponía que no iban a ser detectados porque estaba lejos de la capital. Generalmente todos los presidentes defienden la capital, ¿sí? Entonces este lugar estaba más alejado. Entonces se vinieron hasta acá a desembarcar en un lugar que se llamaba Las Coloradas en Turquía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Batista tenía infiltrados, entonces sabía que venían en el yate, que se llama el Granma, ¿sí? Venían en este yate y los estaban esperando. ¿Qué pasó? Los estaban esperando y mueren casi todos. Imagínense que venían 82 personas, son derrotados por el ejército de Batista y solamente sobreviven, no se sabe muy bien, pero se estima que entre 12, 18, 20 personas son las únicas que lograron sobrevivir, porque el resto murieron todos, ¿sí? Entonces, desembarcan acá y se adentran en la Sierra Maestra.
¿sí? La Sierra Maestra es una zona boscosa donde hacen agricultura y es montañosa, entonces ellos como que se refugiaron en esa zona. Acá, en este lugar, reciben apoyo de gran parte de los campesinos. ¿Por qué? Porque ellos llegaron contando qué era lo que pretendían hacer. Destituir a Batista, que la dictadura termine, que las condiciones para la sociedad mejoren. ¿Sí? Entonces los campesinos se van poniendo del lado de ellos. Y inicia la guerra de guerrillas, se llama. ¿Saben por qué se llama guerra de guerrillas? La guerra de guerrillas es porque como ellos eran pocas personas y tenían pocas armas, entonces lo que hacían era asaltos rápidos, espontáneos, improvisados al ejército. Entonces bajaban de las sierras y asaltaban el ejército, se quedaban con armas. Entonces, ¿qué iba pasando? El ejército iba teniendo la moral cada vez más baja porque un grupo de guerrilleros los estaba derrotando todo el tiempo. ¿Sí? A medida que fue avanzando el tiempo, tuvieron el apoyo popular de universitarios, pues partidos políticos, otros grupos guerrilleros, es decir, todas las personas que antes habían protestado contra Machado, también estaban protestando contra Batista, entonces los apoyaban, se ponían del lado de ellos. Este ejército, o sea, este grupo de guerrilleros se transformó en un ejército, porque después todos querían formar parte, sobre todo los campesinos, y todos querían formar parte del ejército. Incluso los médicos que antes, cuando tenían heridos, los atendían clandestinamente en sus hospitales, en sus sanatorios. Después, incluso personal sanitario se fue a instalar también a la sierra para formar parte de este ejército. Estaban dentro, ya no los atendían desde afuera, sino que estaban adentro. Entonces, cuando todo esto pasa, Estados Unidos le retira el apoyo a Batista. Dice, no, le está yendo mal, no lo apoyo más. ¿Sí? ¿Qué pasa? Del 28 al 31 de diciembre de 1958, los rebeldes doblegan al ejército, le ganan al ejército de Batista. Y acá en esto tiene mucha importancia el Che Guevara. ¿Por qué? Porque él hace el combate de Santa Clara, que era una ciudad, ¿sí? Y sus estrategias fueron tomar varias localidades o varios edificios a la vez que eran clave, y además descarrila el tren blindado del ejército. Hace que el tren se descarrile. ¿Y qué traía el tren blindado? ¿Qué piensan que traía el tren blindado? ¿Qué era lo que ellos querían encontrar? Armas. ¿Sí? El tren blindado venía cargado de armamentos y de personal del ejército. Ellos, bueno, el ejército se tiene que terminar rindiendo y ellos se quedan con todas las armas. Y alrededor, las comisarías, los asentamientos policiales y del ejército también se van rindiendo porque, bueno, eran superiores en todo sentido a los guerrilleros. Tal que cuando esto pasa, Batista sale huyendo de Cuba y Castro entra en La Habana y toma el poder el 8 de enero. ¿Sí? Bien. Acá hay un recuento desde cómo empieza, acá desde que se toman las de Moncada, cuando pasan la prisión, cuando desembarcan en la sierra y se adentran en la Sierra Maestra. Acá en esta Sierra Maestra están durante 25 meses, todas las guerras se llevaban acá, hasta que deciden y salen hacia la capital. Y bueno, finalmente es cuando toman La Habana. Entran Víctor, ni siquiera la tuvieron que tomar, se había ido, el que la gobernaba se había ido. Bien, hasta acá toman, listo, se terminó la guerrilla, lograron que Batista se vaya. ¿Qué sigue ahora? ¿Con qué sistema va a gobernar Castro? ¿Cuál era su proyecto político? Porque hasta ahora él lo único que quería era que Batista se vaya y ver cómo mejoran las condiciones. Pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los sistemas de producción? ¿Los modos cuáles eran? Todos estos, ¿sí? Entonces, él todavía no sabía, no se había pronunciado al respecto, así que lo único que hizo en ese momento fue dedicarse a aplicar algunas reformas y no se pronunció sobre qué curso iba a seguir. Bueno, y desde ese momento hasta el presente inicia la otra etapa de la Revolución Cubana, que es lo que se llama era socialista o comunista. Pero esta revolución, recuerden que no empieza siendo comunista, empieza siendo nacionalista. Con el correr del tiempo y con los sucesos que van a aparecer a partir de ahí, es cuando va a tornarse socialista, porque es como que no le queda otra. ¿Querés que empecemos?